Vamos a comenzar la penúltima clase de la regla 8. Creo que va a ser la penúltima porque estamos terminando. Eh, la regla 8, que como recordaréis se llama las categorías clínicas son construcciones nuestras. Y ahora hemos entrado ya en Freud para explicaros de qué manera se proponía el construir las categorías clínicas, es decir, organizar y construir toda la psicopatología. En la clase pasada, ¿verdad? A raíz de unos comentarios de un caso de Freud, que trata de una mujer que desarrolla una confusión alucinatoria, ah, bueno, pues porque se había desesperado cuando cae en la cuenta de que el amado no volverá nunca. Entonces Freud señala allí que ella huye a la psicosis. Y lo dice exactamente con estas palabras, que son muy breves y os las voy a leer. Es lícito decir que el yo se ha defendido de la representación insoportable mediante el refugio en la psicosis. Una frase muy sencilla, pero a mi manera de ver contiene mm, materia muy densa. Dice que el yo se ha defendido. Nos interesa este término, ¿verdad? Defensa de algo insoportable, es decir, de algo con lo que no puede, y que en el fondo se refugia en la psicosis, o también dicho de otra manera, que la psicosis o la locura es un refugio, ¿no? Entonces tenemos, fijaros en esta misma frase, los términos básicos de toda la psicopatología de Freud. El sujeto, la defensa y la locura y la neurosis también, por supuesto, como un refugio. Bueno, esto nos da pie entonces para organizar nuestra argumentación de acuerdo con la orientación que llevábamos. Y conviene recordarla de vez en cuando, que estas son palabras de Freud y que son palabras que inauguran una nueva forma de entender el patos. De esta manera, entonces, la locura no es propiamente una enfermedad, sino más bien una protección. Y sobre esta base, entonces, la psicopatología de Freud consiste, a mi manera de ver, en articular las manifestaciones clínicas con los mecanismos psíquicos, con los mecanismos defensivos que están implicados en la formación de los síntomas. Es decir, que ahí está la complicación de establecer una psicopatología. Por una parte, la patología, el patos, es un refugio, no es en sí mismo la enfermedad. Sí, es la enfermedad, pero al mismo tiempo es un refugio. Y digamos, la brillantez de la construcción de Freud es conseguir, y yo creo que lo consigue con mucha luminosidad, articular las manifestaciones clínicas, es decir, lo que nosotros observamos, eso de lo que el sujeto nos habla, las manifestaciones clínicas, con los mecanismos defensivos que están implicados en la formación de esas manifestaciones o de esos síntomas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, inicialmente, y esto es de lo que quiero hablaros, Freud establece una oposición entre neurosis y psicosis que está basada en cuánta defensa necesita un sujeto frente a ciertas experiencias intolerables. Bueno, a las que llama sucesivamente representaciones o ideas, si queréis llamarlo así en alemán. Vorstellung es la forma de llamar a las representaciones, que corresponde también a otro término, o se puede decir así, en nosotros lo decimos a veces como ideas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo intolerable? Al principio habla de una serie de ideas o de representaciones que al sujeto, al yo, dice Freud, le resultan intolerables. Muy bien. En otro momento más adelante, lo intolerable tiene que ver con la sexualidad. Más adelante ya lo concentra lo intolerable
con respecto a qué es lo intolerable. La pulsión. En otro momento determinado, la castración. Y veremos cómo siempre hay un punto irreductible ahí donde Freud considera que algo es lo peor de lo peor y a eso le va dando distintos nombres. ¿De acuerdo? Entonces, la idea que yo quiero transmitiros hoy, básicamente, os lo adelanto, es que no se trata de que Freud plantee que las estructuras clínicas o las categorías clínicas están gobernadas u organizadas o determinadas por un mecanismo que es totalmente diferente de otro mecanismo. No, no. Yo voy a proponeros una lectura un poco distinta, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes también. Lo voy a hacer más bien desde un punto de vista de la intensidad de la defensa. Es decir, que el concepto central y fundamental sería la defensa y depende de cómo el sujeto ejerza esa defensa, si es con mucha radicalidad o con un poco menos de radicalidad, eso ocasiona unos efectos. Ocasiona unos efectos en cuanto al borrado total o parcial de lo que el sujeto no quiere saber nada y ocasiona unos efectos naturalmente en cuanto a que cuando fracasa la defensa, lo que se le presenta al sujeto es de una manera o es de otra. Es una manera un poco distinta de leer este tipo de cuestiones y para ello me voy a apoyar en algunas referencias a Freud, puesto que es una interpretación del texto de Freud. A mí me cuadra más esta forma con lo que es la clínica tan variopinta, con tantos casos mezclados, etcétera, etcétera, que no llevarlo todo a la confección de una estructura que se opone punto por punto a otra estructura. No, no, me parece que si lo planteamos en términos cuantitativos, eso nos permite, digamos, ciertos puentes, ciertos pasajes, es decir, que las formas mixtas o la expresión de configuraciones clínicas que no están en los extremos de la neurosis o en los extremos de la locura, puedan, digamos, articularse con una masa informe intermedia muy grande. O incluso que un mismo sujeto pueda estar a veces a un lado de la muralla o a veces a otro lado de la frontera, perdón. Esa es un poco la lectura que os quiero proponer y por lo que estoy haciendo toda esta introducción, ¿no? Entonces, si lo planteamos así, la defensa puede ser, y vamos a usar aquí el término de Freud, más o menos radical. ¿Cuánta defensa necesita en ese sentido un sujeto, no? Nosotros estamos acostumbrados entonces, como digo, a pensar por nuestra formación, por la lectura de Lacan de los años 50, a pensar en un binario que es neurosis versus psicosis, ¿no? Cuyos dos pilares pues, se configuran a partir de un mecanismo genérico, la represión o la forclusión. O es este otro, ¿no? Y son distintos, y son tan distintos, digamos, que ocasionan efectos muy distintos. Bueno, todo esto de muy distinto, etcétera, etcétera, va dando pie a una construcción de de dos pilares que son muy distintos y quizás no sean tan distintos. Esto es lo que permite, digamos, este no muy distinto es lo que anima a hacer este tipo de lecturas un poquito más cuantitativas y no cualitativas. Y hoy me gustaría, como digo, planteároslo más bien como una defensa que puede ser más radical o un poco menos radical. Que es, digo, un punto de vista que yo creo que si se lee a Freud con cierto detalle, se encuentran apoyos en Freud para afirmar todo esto. También se encuentran apoyos para decir que es, digamos, mecanismos bastante distintos. Luego os sacaré a colación algunos pasajes de la obra de Freud donde da a entender que una cosa es algo distinta de la otra o bastante distinta, ¿no? En fin, la cuestión es esta, ¿no? Si se emplea una defensa que es muy potente, una defensa borradora, en la que el sujeto excluye ah, algo y se excluye él también como agente, en ese caso estamos hablando de locura o de psicosis.
Si la defensa es menos potente y el sujeto se borra él mismo a medias, es decir, que se reconoce implicado en lo que no soporta, en ese caso se considera un caso de neurosis o de gente un poco más normal, ¿no? Cuando digo que se excluye es que el sujeto verdaderamente, en un mecanismo muy radical, él desaparece también como agente, es decir, yo no he participado en eso, a mí no me ha sucedido eso, ¿no? Por eso, en ocasiones se ve con mucha claridad que cuando los fenómenos clínicos de la psicosis empiezan, sobre todo los fenómenos más paranoicos, es siempre el otro el que toma la iniciativa contra el sujeto, ¿no? El sujeto está ahí pasivo, ¿no? No se reconoce como hizo algo. Bueno, entonces ahí tenemos entonces estos dos puntos de vista. Si la defensa, como digo, es menos potente, pues puede dar y el sujeto se borra a medias, es decir, reconoce que hizo o reconoce que participó y al mismo tiempo lo niega. Bueno, dices, estamos en un terreno un poco más intermedio. La primera forma de rechazo se le suele llamar, bueno, por usar el término de Freud, de rechazo radical le solemos llamar Verwerfung, que es un término que usa Freud. Luego volveremos sobre los términos alemanes que cuando se entiende mucho mejor todo esto. Y al segundo, cuando alguien se deshace de algo o lo reprime, de algo molesto, de algo con lo que no puede, se suele usar el término que usaba Freud, que es Verdrängung, del, o el verbo verdrängen, que quiere decir quitarse algo de encima, ¿no? El primero es un término, dice Freud, mucho más enérgico, estas son palabras de Freud, mucho más enérgico, es una defensa mucho más enérgica y exitosa. Mucho más enérgica y exitosa que ¿qué? Pues que el verdrängen, que el reprimir, o que el desechar, o que el quitarse de encima algo, ¿no? Bueno, y esto es lo que veíamos el día pasado a propósito del caso de la mujer que esperaba al amado que jamás llegara, ¿no? Veíamos ahí que había habido una defensa muy poderosa, ¿no? Que había necesitado muchas dosis de defensa para huir a la locura y transformar la realidad y vivir en una neorrealidad, por decirlo así. Voy a leeros un pasaje entonces de Freud eh, que os aclarará mucho mejor que lo que yo os estoy diciendo esta cuestión. Dice, en los dos casos, está hablando de los casos que comentaba el otro día pasado en las neuropsicosis de defensa, en los dos casos considerados hasta ahora, la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto, la separación del afecto y de la idea, del afecto y la separación, del afecto y la representación. Y continúa. Pero la representación, si bien debilitada y aislada, permanecía dentro de la conciencia. Es decir, que esto está hablando de la gente más corriente, donde la separación del afecto y la representación, luego os pondré algunos ejemplos banales, ¿no? Donde la separación del afecto y la representación, me mordió un perro y cada vez que veo a un perro me angustio, la angustia va para un lado, la representación o la idea del perro va para otro lado, ¿no? Pero todo eso permanece en la conciencia, el sujeto es consciente de eso, ¿no? Ahora bien, dice, existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa que consiste en que el yo desestima, y usa aquí el verbo verwerfen, desestima, es decir, rechaza la representación insoportable junto con el afecto y se comporta como si la representación nunca hubiera comparecido. Y añade Freud, después dice, solo que en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis que no admite otra clasificación que confusión alucinatoria.
Es el ABC de la teoría freudiana, ya lo conocéis, lo recordaba simplemente para lo que viene después, ¿no? Entonces, este proceso implica que lo rechazado retorne, lo que se ha rechazado con mucha radicalidad, ¿cómo retorna? Si ha sido desalojado de la conciencia, ¿cómo retorna? Pues retorna naturalmente desde fuera, ¿no? ¿Y cómo retorna? ¿Cuál es la cualidad? Pues retorna con una viveza y una certeza inusitadas, ¿no? ¿Qué dice Freud al respecto en otra obra? En este caso, en el ensayo sobre el juez doctor Sevar. Dice, lo abolido internamente retorna desde el exterior. Lo traduzco literalmente. Lo abolido, lo rechazado, internamente retorna desde el exterior. Y ahora traigo también a colación un fragmento de un pasaje del comentario que Freud hace al hombre de los lobos, donde sugiere, por así decir, algo que contradice un poco el punto de vista que os estoy presentando. Dice así, lo voy a leer literalmente, dice, está hablando de la castración del hombre de los, bueno, de una cosa por la que el hombre de los lobos patinaba, ¿no? Y dice, una represión es algo distinto a un rechazo. Es decir, eine Verdrängung, es decir, una represión, y dice después literalmente, ist etwas anderes als, es algo distinto, lo dice así literalmente, a una Verwerfung, a un rechazo. O sea que, según esta fórmula que acabo de leeros, la Verdrängung, la represión, es algo distinto a una Verwerfung, a una forclusión, algo distinto, ¿vale? Lo que indica, digamos, que son cosas distintas, ¿no? Perfecto. No quizás tanto, digo, de intensidades, podrían ser de intensidades, pero algo distinto. Vale. Ahora vamos a dar para atrás y vamos a explicar las cosas de otra manera más sencilla todavía, porque aquí nos podemos liar mucho y a partir de aquí ya seguimos construyendo para un lado una cosa, para otro lado otra. Vamos a dar un paso para atrás, que es como yo entiendo mejor este asunto. Y voy a explicaros tres términos que se usan, que usamos continuamente y os voy a explicar qué quieren decir en el alemán popular que usa Freud, ¿no? Que no son términos sofisticados, sino son términos que él incorpora de la gente de la calle para explicar estas cosas. Uno es Abwehr, que quiere decir defensa, y los otros son verwerfen, el verbo verwerfen, y el verbo verdrängen. Rechazar o, digamos, darle una larga cambiada y apartar algo de un sitio, ¿no? Vamos a ello. Si lo entendéis esto, lo entenderéis perfectamente. La idea que os sugiero de intensidades, ¿no? Yo creo que el término principal, como os he dicho en muchas ocasiones, es defensa, Abwehr, y que en el alemán de la calle quiere decir defenderse de algo, pero en un sentido amplio. Por ejemplo, uno se puede defender, es un término que se puede leer en materia militar, ¿no? Defenderse de algo, el ejército, ¿no? La defensa del batallón, no sé qué tal, ¿no? También se usa, por ejemplo, en inmunología, una defensa inmunológica, o incluso cuando alguien se defiende de una crítica que le han hecho, ¿no? Es un término que tiene una significación muy amplia, ¿no? El verbo abwehren significa rechazar, repeler o mantener a raya algo, ¿vale? No implica, quedaros con esto que es importante, no implica que la defensa suponga destruir al enemigo. No, implica ahuyentar al enemigo, impedir su avance, apartarlo, contenerlo, pero no destruirlo, porque la defensa nunca, la defensa de la que estamos hablando, psíquica, no consigue destruir aquello de lo que nos defendemos, más bien lo aparta.
Lo aparta mucho o lo aparta poco, pero no lo destruye. Y ahí este es el matiz, se puede decir así, activo que implica la defensa, apartar, por ejemplo, ¿no? Repeler, mantener a raya, pero no tiene el cariz, o el matiz de aniquilar. No. En el sentido que lo usa Freud, no, la defensa no aniquila, no borra radicalmente. No, no. Bueno, esto es en cuanto al término Abwehr, defensa. El otro verbo que usamos mucho en esto es verwerfen, que es un verbo que tiene una potencia que es muy fuerte. Es un tipo de rechazo, pero fuerte, o sea, no es que apartas a alguien, no, no es un rechazo muy radical, ¿no? Como dice Freud en alguna ocasión. Y se usa cuando se rechaza algo de manera tajante, ¿no? Con un gesto de desautorización o de anulación. No es cualquier rechazo, es un rechazo muy tajante, ¿no? Por ejemplo, un tribunal puede verwerfen, puede rechazar un recurso. O sea que no es que lo discuta o lo deje en suspenso, sino que lo descarta sin más, ¿no? También puede usarse para una idea, rechazar, por ejemplo, una idea o una propuesta que se considera inaceptable y entonces se la rechaza de plano, ¿no? O sea que tiene el matiz, esto es lo que quiero que entendáis, un matiz de exclusión radical, de algo que no se admite en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el sustantivo Verwerfung conserva ese tono. Designa, por ejemplo, un rechazo que corta, que deja fuera, que aparta y mete en un cajón y cierra con llave, ¿no? Por ejemplo, como se podría decir un ejemplo estúpido para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Una mujer pierde a alguien amado y en lugar de elaborar una pérdida y llorar y hacer un duelo, pues rechaza de forma tajante tanto el recuerdo de lo que perdió como el afecto, es decir, como la pena al mismo tiempo, ¿no? Y entonces se instala en una convicción de que esa persona, por ejemplo, sigue viva, que la visita y que la llama y que puede venir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Se deshace del afecto, es decir, de la pena, de la angustia, de la tristeza profunda y del recuerdo, es decir, eso no existió, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, en este ejemplo estúpido que os estoy poniendo, pues no hay aquí un recuerdo ni hay nostalgia, sino que todo ha sido borrado y reconstruido. Es decir, que la realidad ha sido sustituida. ¿Vale? Esto es una lógica muy freudiana, la sustitución de la realidad o la formación de una neorrealidad. Bueno, otra forma de defenderse de algo un poco menos radical, Verdrängen, que quiere decir una defensa más ligera, ¿no? Mm, Se usa para decir desplazar, empujar hacia otro lado o quitarse algo del medio, ¿no? Mm, Se usa a veces en expresiones como quedar relegado o relegar algo o apartar algo del pensamiento, etcétera, ¿no? Pero no implica necesariamente una condena o una exclusión definitiva, sino más bien un apartamiento, a veces incluso sin plena intención. Y de ahí que el sustantivo, que usamos muy a menudo, Verdrängung, mantenga ese matiz. Algo sigue existiendo, pero queda fuera del campo principal, como si estuviera arrinconado. Pero está ahí. Esta es una defensa más neurótica, es una defensa menos poderosa en ese sentido. Por ejemplo, bueno, por seguir con otro ejemplo estúpido, ¿no?
Una mujer, otra mujer, se quita de encima un deseo que juzga impropio. No le gusta en absoluto y se sabe implicada, sabe que ella ha participado en eso, de manera que desplaza el afecto angustioso hasta que ese afecto angustioso se suelda a una representación estúpida, inocua, y retorna de forma o bajo la forma de una preocupación obsesiva o de escrúpulos, por ejemplo, ¿no? La idea queda apartada, pero no borrada. El sujeto sigue implicado en lo que le ocurre, queda apartada, pero no borrada. Y el sujeto se siente ahí implicado, claro. Lo que ha conseguido con esta defensa es lo que consigue mediante la trama obsesiva. Preocuparse y angustiarse de una bobada. El motivo de mi preocupación, de mi zozobra, de mi rumiación y de mi angustia es una estupidez, algo, una cosa boluda, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Mientras deja debajo de la alfombra lo verdaderamente importante, lo que verdaderamente le angustia. Hace una especie de triquiñuela con ese desplazamiento. Entonces es una defensa en ese sentido menos intensa. Vale, de acuerdo. Entonces ahora si queréis, para finalizar este apartado, si se ponen en relación y se quieren simplificar un poco lo que acabo de deciros, pues podríamos resumirlo en que Verwerfen ah, excluye algo de plano, tajante, ¿no? Verdrängen lo aparta o lo relega. Y abwehren, que es la de defender, ¿no? Pues es mantener a distancia. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que yo, para toda esta construcción, lo que he hecho es primero poner en primer plano la defensa y luego dos tipos de defensa, no tanto porque sean contrarias y completamente contrarias, punto por punto, una a la otra, sino porque una es más radical y la otra, o más intensa, y la otra es un poco menos intensa. ¿De acuerdo? Es un punto de vista el que os estoy dando y que creo que tiene algunas ventajas, naturalmente, a la hora de construir una psicopatología, porque todo lo que no es tan estricto permite, digamos, encajar ahí casos que no caben en los extremos, ¿no? Bueno, vamos a dar otro pasito más con todo esto. Pensaba leeros el caso de la paranoia de una mujer paranoica, pero es tan largo y tan, nos llevaría mucho tiempo el de la señora P, que lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, es importante la defensa no sobreviene por una cuestión neuroquímica. No es tanto que sucede algo porque hay un intercambio de neurotransmisores o porque aumenta la sinapsis y la recaptación de no sé qué. No. Es una decisión. Hay una acción del sujeto, para decir así, sobre la defensa. El sujeto pulsa o aprieta, oprime el pulsador de la defensa, es decir, toma una decisión. No quiero saber nada de esto. Y entonces busca una protección mediante un borrado, ¿no? Por ejemplo, como si nunca hubiera existido lo perturbador, eso que le resulta insoportable, o al menos lo voy a apartar y dejar ahí. O lo borro o lo dejo un poquito escondido. Es decir, mediante el no querer saber nada o el no querer saber casi nada, pero bueno, algo sí. ¿Por qué os insisto en esto? Pues porque este es el aspecto fundamental, fundamental, repito, para la terapéutica. ¿De qué estamos hablando y hemos hablado en las reglas anteriores? De si perturbamos o no perturbamos la defensa. Y añadimos ahora, a la vista de esta argumentación, de si la perturbamos más o si la perturbamos menos. Es decir, cuánta defensa necesita el sujeto y cuánto podemos perturbar en este sujeto su defensa, dependiendo naturalmente de la defensa que él necesite. Es decir, parece un poco redundante todo esto, pero tiene muchos matices. La psicopatología, en ese sentido,
deriva de esta concepción de Freud de el síntoma como una función, es decir, poder estabilizarse incluso a través de la formación de síntomas, la locura o la neurosis como una huida, como una protección en definitiva, lograda a través de una defensa y por tanto nuestra terapéutica consiste en qué hacemos con la defensa. ¿La perturbamos más o la perturbamos? Bien, la acción del sujeto sobre la defensa, la decisión del sujeto sobre la defensa, busca, como podéis imaginar, una protección, sin duda, pero esa defensa suele fracasar. Y es ahí donde comienzan, ahí, en ese fracaso, las manifestaciones clínicas más evidentes. Si la defensa es muy radical, Verwerfung, o es una defensa psicótica, por así decir, entonces es que el sujeto logró borrar lo perturbador y logró además borrarse el mismo o desaparecer del escenario perturbador. En ese caso, cuando eso sucede, claro, lo que sucede es que cuando eso sucede, el retorno, la presentificación de lo que el sujeto no quiere saber nada, de lo que rechazó, se le presenta al sujeto como algo que va dirigido a él, que va contra él, aunque él se sienta ajeno. Y claro, diréis vosotros, ¿esto por qué es? Esta em, exposición tan simple que os estoy haciendo tiene mucho calado en cuanto a que no es lo mismo que yo vea o que oiga algo que está dirigido a mí, ¿no? Y que tenga que ver conmigo, es decir, que incluso hable de mí, a que yo vea algo que está ahí o que oiga algo que ni siquiera está dirigido a mí y que menos aún trata de mí. Y eso es una diferencia tan fundamental para distinguir una alucinación verbal de una alucinosis. Yo puedo tener una percepción, una alteración del perceptiva, por ejemplo, visual, ¿no? Que me haga gracia, que no tenga nada que ver conmigo y que incluso me resulte chocante o aburrida. Pero en ese caso no podemos hablar de una alucinación en el sentido nuestro. Es más bien una alucinosis, es decir, un fenómeno perceptivo que ni tiene que ver conmigo ni habla de mí. Con lo cual, eso es muy distinto de cuando algo que se me presenta en la realidad inmediata o en lo real está hablando de mí y me dice algo a mí. ¿Y por qué me lo dice a mí? Pues porque naturalmente yo lo he borrado, lo he echado fuera y cuando eso se activa, naturalmente habla de lo que yo no quiero saber. Ese es todo el mecanismo tan simple, explicado así, ¿no? De lo que sería la defensa más loca. ¿De acuerdo? La defensa más loca. La defensa más psicótica en ese sentido. Entonces, de manera que lo suyo, lo que es inconfesable, lo que no se puede soportar de uno mismo, si queréis así, se echa fuera y el asunto es que eso que yo echo fuera vuelve contra mí en la forma de miradas acusadoras, de cuchicheos o de palabras que tienen que ver conmigo. Porque claro, todo el misterio está ahí. ¿Por qué tienen que ver contigo? Joder, porque son tuyas. Porque es algo tuyo que has echado fuera. Porque si no, no tendría que ver contigo. Y ahí está una diferencia muy importante entonces entre lo que es la clínica del sujeto o la clínica mental o la clínica psicológica y la clínica neurológica o de otro tipo de patologías. Al sujeto le pasan cosas, sí, que tienen que ver con la percepción, pero no se siente ahí aludido en absoluto. Esa es una cuestión de tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve en estas miradas, en estas palabras, la radicalidad de la defensa psicótica. Me miran mal, me injurian, me llaman tal cosa que es lo peor que me podían llamar, me recriminan o me acusan de no se sabe qué cosa o de tal, ¿no? De algo que no, desde luego no tiene nada que ver conmigo y que no estoy dispuesto a reconocer jamás, ¿no? Entonces la protección está ahí, en el no reconocer eso como propio. Eso es la protección que se busca, ¿no?
Eso no tiene que ver conmigo, eso no me concierne, yo no participé en eso, yo no estaba ahí. No, como una paciente que tenía yo, dice, de ninguna manera estoy dispuesta a reconocer que yo tengo ni siquiera la más mínima tensión sexual homosexual. De ninguna manera. Yo pensaba, digo, ¿qué más le dará esto? Y piensa uno, ¿qué más da? Para esa mujer era lo más repugnante de lo repelente, el que alguien quisiera, pudiera pensar de ella y que incluso pensara que ella tenía algo de eso. O sea, era una cerrazón completa, ¿no? Claro que su locura empezó cuando una mujer le dio un abrazo, ¿no? O sea que es una especie de defensa que prefiere la locura a reconocer algo para lo que ella no está en absoluta dispuesta a reconocer, ¿no? Ahí está en ese sentido la radicalidad de esa defensa, ¿no? Entonces la defensa o la protección está ahí en no reconocer eso como propio y en quedar completamente al margen. Pero claro, el problema es que el sujeto nunca queda del todo al margen, ¿no? Porque lo que es rechazado le viene como un insulto, como una injuria, en fin, como una alusión directa. Otra cosa es cuando la defensa es, ya os he contado un caso muchas veces, ¿no? Que viene de estos hay miles, ¿no? Una persona comete determinado acto, castigado incluso penalmente, de abusos, etcétera, etcétera. Y cuando hasta ahí ni piensa ni deja de pensar. Pero cuando sale a la calle, de pronto dice, joder, están pitando mucho los coches hoy, ¿no? Y esos ya, ¿qué están diciendo aquellos? Me están mirando mal. Y entonces oye la palabra, ahí va el monstruo, ahí va el monstruo. De pronto, el sujeto hasta ese momento no era monstruo por las monstruosidades que estaba haciendo y que hacía, sino cuando alguien se lo insinúa con el toque de claxon, con las miradas o incluso con las palmas. Fijaros, un caso del que habéis seguramente oído hablar todos. Caso Ernst Wagner de Robert Gaup. Es un paranoico melancólico mm, que su locura se adensó cuando ah, se fue a trabajar de maestro a una aldea cerca de Stuttgart que se llama Milhausen y bueno, ya había tenido sus problemas, vamos a decir así, pero voy a ahorraros toda la historia. Y iba a la taberna, se enjarrillaba bien, bebía cerveza con cojones y un buen día decidió entrar en un establo y follarse a una vaca o a un ternero. Y cuando sale de ahí, hasta ahí todo más o menos, ¿no? Cuando sale de ahí ya hay dos hablando en la esquina, hablando de él y con sonrisita, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una especie de autorreferencia generalizada, ¿no? Donde él lo dice en un momento determinado, dice, basta que haya dos hablando para que estén hablando de mí. O sea, tiene que inventar después toda una especie cuando se pone delirante, que es mucho tiempo después, ¿no? Yo soy un degenerado, soy un zoofílico, tal, porque provengo de una familia de degenerados, tal, para darle, digamos, a todo eso una especie de reconocimiento melancólico, yo soy lo peor de lo peor, pero que se contrabalancea en este caso, un caso muy curioso, con un delirio paranoico. Es el otro el que me calumnia, me copia las obras de teatro, tal. Bueno, y con eso va haciendo una especie de componenda que donde cuando establece bien ese equilibrio, la verdad es que mejora mucho, ¿no? Pero esa es la cuestión. ¿Veis ahí cómo hay esa defensa, ¿no? No quiere saber de algo en lo que él participa, pero justamente eso se lo recuerdan los demás.
los vecinos, la gente, los transeúntes, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que tenemos entre manos. Entonces, cuando la defensa es muy, muy radical, es decir, muy, muy loca, ¿no? Pero también puede suceder a veces que la defensa es mucho menos radical o es más neurótica, ¿no? Que no se necesita tanta defensa, tanta bala, tanta protección, ¿no? Entonces el sujeto pues se borra a medias, ah, sabe que, digamos, participa en algo de lo que se siente completamente am, que le repugna profundamente ciertas cosas que él sabe en las que ha participado y las desplaza. Y las desplaza y se le expresan en su experiencia cotidiana a través de la culpa, del pudor, de la vergüenza, miles de historias. Y sobre todo después, por, muy a menudo, si son sujetos obsesivos en desplazamientos o en actos obsesivos de lavado, de cualquier bobada, ¿no? Bueno, de limpieza o de temor a contagiar algo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya ah, es una cosa más ligera, entre otras cosas, porque ah, la potencia de la defensa es menos radical y no es del otro, no es del campo de la realidad, por así decir, de donde viene, se puede decir así, la alusión, es de su propia cabeza, es endofásico, es lo que él piensa, lo que él siente, porque él está ahí presente. No se ha borrado y es el otro el que le viene a señalar con el dedo, ¿no? Bueno, en, mm, el fondo se podría decir así, él lo hizo y él lo padece, ¿no? El paciente se reconoce como agente de lo que no quiere saber nada, ¿no? Y al mismo tiempo es paciente porque le vuelve contra él, ¿no? Él lo hizo y él lo padece. En los textos de Freud de 1894 y 1896, que están dedicados a las neuropsicosis de defensa, Freud introduce una distinción pues, que ha tenido que ha fundamentado después toda su psicopatología, ¿no? La separación del afecto y de la representación, que se ve muy bien en algunos casos de histeria, en su deriva hacia el cuerpo, en las obsesiones, en algunas fobias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, en el caso de esa separación del afecto y la representación se puede guardar bajo la alfombra, pero el afecto se puede desplazar, ¿no? Y se puede insertar en otras cadenas asociativas. Los obsesivos dan buena cuenta de todo esto, ¿no? Están atormentados por gilipolleces, ¿verdad? Dice, pero este tío, ¿por qué le angustia tanto si esto es una estupidez, ¿no? Pues porque realmente la angustia no viene de ahí, viene de algo que tiene escondido, viene de una representación que está escondida bajo la alfombra. O porque esta persona tiene estas preocupaciones corporales, todo el día está con no sé qué cosas que le pasan en el cuerpo, que son en realidad cosas histéricas, ¿no? Porque tienen mucho, es la manera suya que tiene de expresar ciertos conflictos. Venga, podría estar más tranquilo. Bueno, pues es que deriva, se puede decir así, el afecto hacia, dice Freud, la inervación somática, es decir, hacia una expresión de esa cosa de la que no es capaz de hablar de otra manera, lo deriva hacia una expresión corporal. Bueno, son la lógica con la que Freud va explicando esto y que en su época, en su momento, aclaró mucho unos aspectos de la oposición entre histeria y obsesión, pero que a la larga hemos visto naturalmente que las neurosis son mucho más amplias que la histeria y la obsesión y que incluso un obsesivo tiene síntomas de conversión y un histérico tiene síntomas naturalmente obsesivos. Y así sigue contando la fobia, los neuróticos deprimidos, los neuróticos hipocondríacos, etcétera. Toda una variedad bastante más amplia de neurosis de las que Freud describió y de las que en general se suelen hablar, ¿no? En la psicosis, entonces, el mecanismo es un poco más radical, como os decía antes, ¿no? Se rechaza la representación junto con el afecto,
como si eso jamás hubiera existido. Lo borra todo. La cabeza borradora de David Lynch, ¿no? Y en la cuestión está en que la representación estaba ligada a un fragmento de la realidad, de modo que el rechazo de esa representación implica también el desprendimiento de un fragmento de la realidad. En el caso del que que os decía antes de Wagner, me lo quito todo de encima, todo este asunto de como decía, este goce tan execrable, ¿no? Como si eso no hubiera existido y me quedo solamente, digamos, con que hablan de mí, ¿no? Es decir, que al borrar eso se borra también una parte de la realidad, que es justamente el haber tenido prácticas sexuales, tal, que eso solo aparece muy, 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 muy de vez en cuando en el caso de este hombre. Y lo confiesa, bueno, no llega ni a decirlo con claridad, ¿no? En el caso de otras personas queda borrada completamente esa escena y lo único que tenemos testigo de todo eso es que algo de la realidad, lo podéis ver por vosotros mismos cuando veis con algunos pacientes psicóticos, donde hay un momento donde uno va, hay una reconstrucción y llega a un punto que es un agujero oscuro, vacío. Ahí no hay nada. Y la gente que es un poco torpe y le falta un hervor de clínicos se empeñan en querer reconstruir y llegar al Big Bang de la psicosis. No saben que realmente ese fragmento, ese lugar oscuro, es ese fragmento de la realidad, como diría Freud, que se arrancó justamente en la defensa y que ahí se arrancó la representación, el afecto y se llevó con ellos ese fragmento de la realidad, de lo vivido. Por eso hay que tener dejar un poco a los pacientes tranquilos con las cosas de las que no quieren hablar y que no son capaces porque están no están representadas, ¿no? No están simbolizadas, se dice más en lenguaje más lacaniano. Pero Freud lo dice muy claro. El afecto y la representación fueron borrados y eso aspiró también un fragmento de la realidad. Aquí yo creo que el asunto importante es entender esto del fragmento de la realidad, ¿no? Que no se trata de una realidad en bloque total, ¿no? Sino de una porción, de una pequeña parte de ella en la que esa representación estaba ahí o estaba ligada a ella, ¿no? Por ejemplo, una relación, una pérdida, um, una escena traumática, ¿no? Algo que efectivamente se ha vivido o que se ha percibido y que resulta tan insoportable que como si no hubiera sucedido. Entonces, sabiendo esto, pues yo creo que Freud, pues hay que andar con cuidado con hacerse el guay y andar tocándole las pelotas a algunos locos para que te hablen de no sé qué escena precisa de no sé qué. Que no. No, hay que dejarlos tranquilos porque su defensa es incluso haberlo borrado y quemado con fuego, arrancado de la realidad, ¿no? Bueno, entonces, en la neurosis, yo creo que hay aquí algunas neurosis francas, claras, ¿no? Ese fragmento de la realidad se mantiene, el sujeto sabe, aunque no le gustaría saberlo, ¿no? Que eso ha ocurrido y que eso le concierne. Entonces, lo que hace es apartar el afecto o deformarlo. Por ejemplo, un padre experimenta, imagínate, un impulso agresivo hacia uno de sus hijos y siente deseo de hacerle daño, ¿no? O una madre, ¿no? Y ese impulso le resulta tan inaceptable, ¿no? Que entra como una especie de angustia, ¿no? Lo reprime y lo aparta. Pero el fragmento de la realidad se mantiene. Es decir, que sabe, ¿qué quiere decir que se mantiene? Pues que sabe que el niño está ahí, que es su hijo, que depende de él, que así tiene que cuidarlo y lo quiere con locura, pero en contradicción con ese impulso, ¿no? Pero sabe que eso está ahí, ¿no? El afecto entonces retorna deformado, por ejemplo, ¿cómo? Pues en la forma de la culpa, culpa excesiva, temor a hacer daño a alguien, a los niños, a cualquiera, conductas de protección o de sobreprotección exagerada. Eso es la expansión, se puede decir así,
de eso que el sujeto no quiere saber, pero sabe que está. O un cochino, como hay mucha gente que son más, todo el día están pensando cochinadas, está todo el día al mismo tiempo lavándose las manos, ¿no? Y dice, ¿y este tipo por qué se lava tantas manos? Pues porque es un guarro, joder. Pero un guarro en el sentido sexual. Es ese tipo de desplazamientos, ¿no? O sea que el sujeto, en este caso más neurótico, sigue en la realidad, aunque está perturbado por ella. Ya veremos después qué hace con la realidad el sujeto más neurótico, ¿no? Porque Freud da unas claves que son para, digamos, pensarlas mucho. Y mientras el sujeto más normal no arranca ese fragmento, el más loco, el más psicótico, en cambio, al rechazar la representación junto con el afecto, el sujeto no puede conservar intacto ese fragmento de la realidad al que estaba eso unido, ese suceso, ¿no? Es como si ese trozo de realidad se arrancara o quedara arrancado. Por eso no basta con olvidar o con distanciarse o desinteresarse, ¿no? Hay una especie de desenganche de la realidad misma en ese punto preciso. Desenganche, por decirlo de alguna manera, un borrado, ¿no? El mismo ejemplo anterior del que hablábamos, ¿no? Del impulso. El impulso agresivo no puede ser reconocido en absoluto. Es borrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no solo se rechaza el impulso, sino que se rechaza el vínculo en el que aparece. El sujeto puede empezar a sentir que ese niño no es realmente su hijo, o que ha sido sustituido, o que ha sido, digamos, manipulado, maniobrado, influenciado de no se sabe qué manera, o que está poseído, o que es peligroso. Sí, ya entramos en un terreno de un borrado más radical. Es decir, que ese fragmento de realidad, por ejemplo, es mi hijo, ¿no? Se altera y lo que es rechazado retorna desde fuera. Ya no como algo que me está pasando o que me pasa, sino como algo que me están haciendo. Ahí ya está de mala intención, ¿no? Entonces la realidad se compone o se reordena o se recompone, mejor dicho, para alojar eso que no se puede admitir. En 1924, un poco más adelante en la obra de Freud, porque estoy tratando de daros un fundamento de cómo construyó este binario, neurosis y psicosis, eso sí, con algunos puentes entre ellas, ¿no? En 1924, Freud reformula esta oposición en términos estructurales que todos conocéis, ¿no? Donde la neurosis es un conflicto, que es un término muy apropiado para la neurosis, entre el yo y el ello. En ese sentido, el yo, que es fiel a la realidad, reprime las exigencias pulsionales y en un segundo momento trata de eludir lo perjudicial mediante el síntoma, ¿no? La psicosis, en cambio, el conflicto se establece entre el yo y el mundo exterior. El yo se arranca de la realidad y posteriormente intenta o ensaya o barrunta una reconstrucción de la realidad conforme a las apetencias del ello. Por eso, en cierta medida, se dice que la neurosis evita un fragmento de la realidad, mientras que la psicosis lo recrea, o sea, lo rechaza y lo sustituye por otra realidad más vivible. Luego os leeré una frase que condensa mucho mejor de lo que yo os he dicho todo esto y cuál es el punto de vista de Freud. Bueno, ahora, ¿por qué he destacado o he puesto tanto énfasis en esta cuestión de la intensidad, más que decir, es que Freud dice que este mecanismo es así y es completamente opuesto a este otro, y de ahí estableces una lógica binaria de A es opuesto a A', B es opuesto a B', ¿no? Y Freud, todo esto tiene la ventaja de poder introducir ahí los casos intermedios, ¿no? Y Freud destaca siempre los casos intermedios, los casos mixtos,
Siempre hay algún comentario cuando establece alguna regla donde habla de los casos mixtos, ¿no? Que siguen otro tipo, o que no se acaban de encajar bien ahí, ¿no? Ah, entonces, desde este punto de vista, las relaciones entre la neurosis y la psicosis, por una parte, entre la neurosis y la psicosis, y además entre las formas o tipos clínicos de neurosis entre sí y de los tipos clínicos de psicosis entre sí, a mi manera de ver, no hay que enfocarlos desde un punto de vista rígido de oposición A', B'. Y en los tipos clínicos, histeria, A' se opone a B', con la obsesión. B' se opone a C'. ¿No? Es una construcción que cuando la contemplas a cierta distancia, dices, pero qué artificial es todo esto. La naturaleza no es así. La naturaleza es mucho más parecida a un jardín inglés que a un jardín de Versalles, donde está todo tan ordenado, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este punto de vista de las intensidades, que admite mecanismos distintos, por supuesto, pero que no hay que cegarse con esa distinción porque si no nos lleva al artificio de las construcciones binarias y nos lleva a un artificio muy complicado. El otro día en una presentación de enfermos que me habían contado ahí en el hospital en Valencia, pues estaban ahí discutiendo que si Pascual, que si Pascual, que si es que era esquizofrénico y no era, la paciente no era melancólica, o era esquizofrénica. Pero se puede ser melancólica y tener también un fogonazo esquizofrénico. No tiene nada que ver. ¿O qué pasa? ¿Que vamos a ser más crepelinianos que Crepelin, que creía que las enfermedades eran independientes unas de otras y los tipos clínicos también? Pues esto es una construcción que no se sostiene desde el punto de vista de la experiencia diaria. Pues hay un poco de todo, hay esquizofrénicos más puros y otros más impuros, y paranoicos más puros y otros más. Y para explicar todo esto, a lo mejor tenemos que cambiar completamente el sistema. No creer en las enfermedades ni en los tipos clínicos, sino más bien decir, el sujeto puede moverse dentro de las polaridades de la neurosis de una a otra y cambiar, ir para un lado o mezclarse, o etcétera. Y entre el blanco y el gris hay una zona de transición inmensa de matices, ¿no? Bueno, y lo mismo en la psicosis. Schreber comenzó con una crisis de melancolía por la que tuvo que ir a hospitalizarse a una casa de reposo, melancólico del todo, de la que se recuperó, tuvo un episodio esquizofrénico terrible, del que se recuperó a través de una paranoia delirante muy ordenada y muy organizada. O sea, ¿qué le damos a Schreber? ¿Tres diagnósticos? Pues con uno ya tiene bastante. Pero lo único que hay que entender es que Schreber se iba, digamos, reorganizando a través de una serie de movimientos que iba haciendo en relación al otro, en relación al objeto, en relación a los otros, y que eso le iba permitiendo, dices que ahora está más melancólico, ahora está más tal. Es la misma persona que va encontrando un cierto acomodo en lo que le va sentando bien y huyendo de lo que le sienta peor. Nosotros identificamos eso con la enfermedad, para él son movimientos vitales. Ese es otro punto de vista. Yo creo que es más rico que creer en las categorías clínicas estas tan estrictas, que nos vienen bien a nosotros para reconocer a las personas. Este es muy paranoico, pues como todos los paranoicos, tal y tal. Pero eso no quiere decir que eso exista, sino que es más bien una, en ese caso, una construcción nuestra, ¿no? Bueno, eh, voy a ir terminando porque me gustaría después hablar una serie de cosas con las psiquiatras colombianas que eh, que nos están visitando ahora. Me gustaría decir, tengo anotadas tres cosas para terminar y defender un poco mi punto de vista que he estado argumentando a lo largo de este curso, ¿no? En el caso de la confusión alucinatoria que hemos expuesto el día pasado, de la mujer que desespera porque el amado no llega y desespera hasta poner rumbo a la locura, ¿no? La neurosis inicialmente
Ah, esto- Aparece una serie de recursos a crear síntomas neuróticos, ¿verdad? Freud dice síntomas de conversión, es decir, histéricos, pero que en un momento determinado eso no le funciona, le es insuficiente y tiene que echar mano no de fumar porro, sino de pasar directamente al fentanilo. Entonces, pues, pasa, digamos, de una cosa más llevable digamos, a la confusión alucinatoria, a la locura total, ¿vale? Entonces, esto sugiere algo que ya os he comentado en muchas ocasiones, que una buena neurosis es la mejor defensa contra una psicosis. Una persona que ha logrado fabricar una buena neurosis obsesiva, histérica, fóbica, del tipo que sea, eso sí que es una buena protección para no tener, digamos, que echar mano a una protección de un nivel superior. Entonces, recordaros simplemente lo que hemos hablado en varias ocasiones, que la neurosis es probablemente la suplencia más habitual frente a la psicosis y la que suele dar un buen resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto, pensándolo así, supondría que entre la neurosis y la psicosis no hay un muro infranqueable, sino más bien una disyunción, pero no radical. Sino, no se puede plantear o es esto o es aquello, sino más bien, bueno, pues que es muy psicótico, que es muy neurótico, pero en los casos intermedios a veces están para un lado, a veces están para otro. Estas cosas, cuando yo se las explico a algunos de mis colegas que son muy forofos de las estructuras y tal, les sacan un poco de quicio y no lo acaban de entender. Digo, si es que no hay nada que entender, es simplemente lo que se llaman en la clínica los casos mixtos. Y por cierto, de los casos mixtos, claro, no tengo yo ahí en esa ocasión la oportunidad, pero me viene muy bien leeros ahora lo que dice el propio Freud acerca de esta cuestión. Cuando él habla de casos mixtos, por ejemplo, en los textos de las neuropsicosis, dice, ¿acaso no sea superfluo destacar que las tres variedades de la defensa aquí descritas y, por tanto, las tres formas de enfermar a que esa defensa lleva pueden estar reunidas en una misma persona? Ole, ole y ole. Las tres? Pues está hablando del aislamiento, de la Verwerfung y de la Verdrängung, las tres. La aparición, o no sé si hablaba o de la conversión, la aparición simultánea de fobias y síntomas histéricos que tan a menudo se observan en la práctica es justamente uno de los factores que dificultan una separación tajante de la histeria respecto de otras neurosis y fuerzan a postular las neurosis mixtas. Es cierto que la confusión alucinatoria no suele ser compatible con la persistencia de la histeria y por regla general tampoco con la de las representaciones obsesivas, por supuesto. El que le va la heroína, después ya solo recurre al Transilium cuando no tiene. En fin, cosas son. Lo que tiene potencia, tiene potencia. En cambio, no es raro que una psicosis de defensa irrumpa episódicamente la trayectoria de una neurosis histérica o mixta. Ole, ole y ole. Freud. Bueno, este es el primer punto. Os leo estos párrafos para que penséis que no, digamos, es- la- este tipo de consideraciones están también en Freud. No es algo que se me ocurre a mí porque he tenido un mal sueño hoy, ¿no? Y que se pueden leer en muchas personas que tienen una variedad clínica o práctica muy amplia, ¿no? Otra segunda cuestión, que tenemos que tener presente también la opinión de Freud en lo tocante a la laxitud de las fronteras, que separan ni más ni menos que la neurosis y la psicosis. Y eso, como os decía esta mañana cuando comentábamos, me parece algo de esto en el rato que tuvimos de clase, máxime cuando se trata de artistas. Entonces Freud tiene una frase que está en el texto de la Gradiva de Jansen,
que no conviene olvidar nunca. Dice, la frontera entre los estados anímicos llamados normales y los patológicos es en parte convencional y en lo que resta es tan fluida que probablemente cada uno de nosotros la atraviese varias veces en el curso de un mismo día. Fluida. ¿Vale? Esto lo digo para cuando la gente se pone cabezona con el diagnóstico, que es paranoia, no es esquizofrenia, que es psicosis, no sé qué, no es fluida. ¿Vale? Puede ser fluida. ¿Vale? Y por último, dos cosas más. O sea, Freud también afirma que la relación entre las neurosis y la psicosis, voy a citaros una frase que está tomada de 1924, de un texto que habréis leído, que es muy elegante. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Freud da una pincelada sobre cómo se articula la neurosis y la psicosis o cómo se separa y dice lo siguiente. Es evidente que neurosis y psicosis están íntimamente emparentadas entre sí y no obstante deben de separarse en un punto decisivo. Punto decisivo lo lleva a la cuestión de la realidad, ¿no? Bueno, dice íntimamente emparentadas entre sí. ¿De acuerdo? Bueno. Y vamos finalmente a la última consideración con la que termino, que es, bueno, en resumen, a mi manera de ver, luego Freud sitúa esta relación íntima en la obra de 1926. O sea que hay una base, en esta obra de 1924, perdón, hay la de los legos, el análisis lego, me parece que es de 1924 o 26, lo tengo que mirar. Bueno, pero voy a terminar la clase con una cita, esta sí lo recuerdo perfectamente, de 1924, sobre la pérdida de realidad en la neurosis y en la psicosis. Una frase memorable donde Freud también articula la neurosis y la psicosis, tienen partes en las que coinciden y alguna parte en la que se separan, pero no porque una sea mejor o peor que la otra. No, fijaros lo que dice Freud. En 1924, en el texto de la realidad, de Realität, Verlust, en la neurosis y en la psicosis, dice, en, en la neurosis se evita, al modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras que en la psicosis se lo reconstruye. O dicho de otro modo, en la psicosis, a la huida inicial sigue una fase activa de reconstrucción. En la neurosis, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. Vale. O de otro modo todavía, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis la desmiente y procura sustituirla. Y ahora lo bueno del texto de Freud, de este comentario, dice, llamamos normal o sana a una conducta que aúna determinados rasgos de ambas reacciones, que, como la neurosis, no desmiente la realidad, pero como la psicosis se empeña en modificarla. Creo que es una frase suficientemente buena como para que se nos quite un poco la bobada a todos de andar ahí, que si la separación está aquí, que si esto es fenómeno elemental. Vamos a ser un poquito más condescendientes, a bajar al diálogo con el paciente y a dejar un poco las clasificaciones y los modelos en su lugar correspondiente, como guía más que
como dueño y nosotros al servicio del dueño de la teoría. Vale. El próximo día me voy a ocupar de completar todo esto con cómo vio Lacan toda esta cuestión, cómo construyó las estructuras clínicas y cómo al final, como le pasó a Kraepelin, del que hablábamos el día pasado, tiene que desmontar un poco toda esa rigidez porque si no, las cosas no entran ni a martillazos ahí, ¿no? Y cómo lo hizo, digamos, con un modelo mm, no tanto sustituye el modelo este de las estructuras por el modelo del nudo Borromeo, pero que al fin y al cabo no es nada más que el paso de una posición categorial y discontinua a, cuando eso no da más de sí, a un modelo más continuista. Porque si no, la teoría se hundía en picado como el Titanic. ¿De acuerdo? Bueno, ahora le voy a dar la palabra porque me gustaría conversar y que esto, como no vamos a hablar de casos clínicos, ¿verdad? Lo vamos a mantener la grabación, ya veremos después si salen cosas clínicas, lo borramos. Pero aprovechando que tenemos dos psiquiatras de Cali, Colombia, que han venido y nos han honrado con su visita, eh, Sandra y María Adelaida, ah, que nos expliquen un poco en qué consiste su trabajo, qué hacen como psiquiatras y como psicoterapeutas, como psicoanalistas, en su trabajo público especialmente, y qué hacen en las circunstancias que ellas trabajan, cómo se lo montan para atender a la gente, que es lo que hacemos también aquí en otras condiciones, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por supuesto, Sandra y María. Si queréis tomar la palabra y conversamos un ratito con vosotros, unos minutos, para que nos expliquéis cómo es vuestro trabajo, en qué contexto se desarrolla, con qué tipo de personas se trata. Bueno, comienzo yo. Sí, Eh, sí, bueno, María gracias, Adelaida. José Sí, sí. María, primero por recibirnos en este espacio pues todos los colegas que también han estado de una manera muy amorosa recibiéndonos en los diferentes lugares. Bueno, yo soy médico psiquiatra como dijo José María, de la ciudad de Cali. Trabajo con la Universidad del Valle, que es una universidad pública de Colombia. Allí coordino una actividad que es el programa de psiquiatría comunitaria. Es un programa que se realiza en un centro de atención primaria y desde ese centro, allí estoy más o menos desde el 2001, desde ese centro nosotros realizamos consulta externa de psiquiatría y en un trabajo coordinado con el equipo de psicología y trabajo social de la institución. Yo no trabajo para ese centro de salud, sino que la universidad tiene un convenio de docencia-servicio y nosotros prestamos los profesionales. Yo voy con residentes de segundo año de psiquiatría y con estudiantes de cuarto año de medicina que tienen un mes, que están conmigo un mes allí. Los residentes están 4 meses conmigo. Y pues digamos que la consulta es una consulta de atención primaria. Generalmente recibimos nuestros consultantes derivados de los médicos. Nosotros, digamos que el médico de familia es un especialista también, pero tenemos unos médicos generales, unos psicólogos en los centros más periféricos, que son los que nos derivan estos pacientes del territorio. Es una atención territorializada, de manera que nosotros cubrimos un área geográfica que es el occidente de la ciudad de Cali. Es un área de una gran vulnerabilidad económica y social, que ha tenido históricamente una presencia pues de situaciones violentas desde grupos organizados al margen de la ley, como también narcotráfico. Y pues estos chicos y chicas están sometidos desde tempranamente a muchas circunstancias que los vulneran.
Desde esa perspectiva, pues el sufrimiento psíquico que nosotros recibimos allí tiene una variedad amplísima. Hay mucho dolor psíquico que no, pienso yo, no, y mis colegas que trabajan ahora conmigo, yo tengo otros dos psiquiatras que trabajan ahora conmigo, eh, mucho dolor que no debería ser psiquiatrizado. Por ejemplo, hay mucho duelo, mucho dolor de pérdidas, porque son poblaciones con unas tasas muy altas de muerte por homicidio, de muerte por autolesiones. Entonces, hay mucho dolor en ese sentido, mucho dolor relacionado a circunstancias económicas y sociales, expresadas principalmente emocionalmente, que generalmente nos vienen muy medicados por los médicos de generalistas, y pues básicamente nosotros tratamos de manera gradual de desmontarlos de cualquier medicamento que no sea necesario. Y tenemos una población de personas con trastorno mental grave y crónico. No es el volumen principal de nuestra consulta, la verdad. De hecho, es más frecuente encontrar personas con trastornos psicóticos de primer episodio, y lo que nosotros tratamos es de acompañarlos rápidamente para evitar que hagan carrera de enfermo mental y ligarlos con otro tipo de estrategias que hay en el territorio, informales, porque desde la organización del sistema nuestro no hay una cantidad de dispositivos que aquí tenemos. Desafortunadamente no tenemos la organización de enfermería que tienen aquí para acompañarnos. Eso sería un recurso súper importante. Entonces, en nuestro volumen de consultas, principalmente esa, en términos del programa. Nosotros, además de esa atención, hacemos acompañamiento a los médicos de urgencias. Esto es un centro hospital de atención primaria, pero tiene un servicio de urgencias. Entonces, acompañamos las urgencias allí. Principalmente las urgencias están dadas por expresiones comportamentales, algunos síntomas psicóticos, a veces relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. También es muy frecuente el uso de sustancias psicoactivas, personas con conductas autolesivas. Eh, Tenemos una zona en donde además tenemos una proporción alta de algo que en Colombia llamamos habitancia en calle, que es personas sin hogar, que duermen y deambulan y viven en la calle permanentemente, y hay un programa organizado del distrito de Cali. Entonces nosotros somos el enlace con ellos para las valoraciones que se requieran por psiquiatría, el acompañamiento. Muchos de ellos no tienen realmente una patología mental severa, algunos sí, pero no es la mayoría. Mm, Principalmente tienen consumo de sustancias psicoactivas, muchos problemas sociales, y realmente su habitancia en calle ha estado más disparada por los problemas familiares que otra cosa. Y en medio de esto, pues también hacemos investigación. Yo he trabajado principalmente en todo el tema de violencias. Pues ustedes ven que mi grupo de trabajo es un grupo que sufre de muchas circunstancias relacionadas con las violencias. Entonces he trabajado con un centro de investigación que tiene la universidad que se llama el CISALVA. Hemos trabajado investigación en relación a violencias de pareja, violencia autoinfligida, violencia interpersonal ya relacionada más a situaciones pues, de conflicto armado. Con Sandra hemos trabajado más recientemente, en los últimos 3 años, puede ser, eh, acompañando a un programa gubernamental que se dio después de una negociación de paz con uno de los grupos armados, y se creó una jurisdicción especial para la paz, que es como una especie de juzgamiento específico para personas que han estado en este conflicto, los guerrilla de las FARC, ¿sí?
que es uno de los grupos armados que había o que hay en Colombia. Y nosotras hemos trabajado, en algún momento trabajamos con excombatientes, generalmente niños, niñas, adolescentes excombatientes. Eh, y también ahora principalmente estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia sexual en medio del conflicto armado, o sea, como esa violencia relacionada más a sus circunstancias de la guerra, es decir, la violencia sexual usada como arma de guerra en medio del conflicto, ¿no? Y bueno, muchas de estas mujeres con un dolor enorme y sin haber podido hablar de esto, estamos hablando de más o menos 20 años de esta circunstancia de violencia y muchas de estas mujeres apenas hasta ahora están pudiendo hablar del tema. Bueno, yo trabajé 18 años en el hospital psiquiátrico de Cali, es un hospital monovalente. Allí tuve consulta, yo fui jefe de salas de agudos por, no sé, varios años, 6 años más o menos. Luego pasé a urgencias, el servicio de urgencias del hospital. Y luego, después de que yo hice un doctorado en salud mental comunitaria en Lanús, en Argentina, pasé a trabajar todo el aspecto de salud pública del hospital hasta que me retiré. Eh, He tenido la oportunidad de trabajar con Manuel Desviat y con Omar Bravo en una maestría que daba una universidad en Cali, que no es la universidad en la que yo trabajo, que era una maestría de intervención psicosocial. Y desde ahí, pues, digamos que pude conectar un poco todos los temas de comunitaria que me interesaban con esto. Y bueno, tengo una práctica privada que pues hago por los lados cuando estas otras cosas me lo permiten, pero pues no es el grueso, ¿no? En medio de esta actividad que llevo en comunitaria que les hablaba al principio, trabajamos haciendo estudios de caso, o sea, con equipos psicosociales y con personas de la comunidad, obviamente que nos pueden ayudar, seleccionados cuando nos pueden ayudar con circunstancias específicas del caso. Y trabajamos con algunos miembros de la comunidad haciendo actividades educativas o acompañando, por ejemplo, algunos colegios de primaria y secundaria que nos piden acompañamiento, sobre todo cuando están desbordados con situaciones. En ese sentido, yo trato y siempre he tratado de ser un poco cauta porque a mí me preocupa mucho que un psiquiatra permee, o sea, que el discurso psiquiátrico pueda llegar a ser como un discurso mal manejado en la comunidad en términos de la patologización de lo cotidiano, ¿no? Es el riesgo muy alto, entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, eh, estoy aprendo mucho aquí en términos de ver la patología mental grave y crónica con la que veo que se enfrentan. Nuestros pacientes tienen unas circunstancias sociales que hacen que no puedan darse de baja de una manera, pues como aquí en Colombia no hay quien les dé ese dinero, entonces digamos que les toca espabilarse un poco en medio de su psicosis y pegar ladrillos, trabajar en lo que sea, pero hay que sobrevivir. Entonces uno ve los pacientes psicóticos sobreviviendo con sus delirios, sus alucinaciones, pero ahí van, pegando ladrillos, vendiendo comida en la calle, o sea, haciendo muchas cosas que uno diría, bueno, ¿cómo sucede esto en medio de este dolor psíquico, ¿no? Y ahí estamos nosotros pues acompañándolos. Esa es básicamente mi historia. Ahora Sandra les Sí, contará sí, la de ella. muchas gracias María. Esto lo hablábamos también, solo os interrumpo un minuto para no sobrepasar en cualquier caso la hora de salida. Eh, Esto lo comentábamos también con Patricio, con Enzo, con Belén,
Dice, pero si es que yo todos los pacientes que veo están de baja, todos. Digo, es que aquí hay mucha gente de baja, claro. Entonces la cuestión es, fijaros, el punto de vista es un poco distinto, porque si yo los pacientes que he visto esta mañana, algunos de ellos están de baja y tienen, bueno, pues profesiones, digamos que buenas profesiones. Si por lo que sea les mandara a trabajar, o sea, les dijera, no te voy a hacer un informe para el médico de atención primaria y te espabilas con él porque yo no, por mi parte no, pues a ese tipo probablemente en algunos casos lo haría espabilar y en otros casos lo abocaría al consumo de cocaína, al consumo de alcohol o a inflarse a benzodiazepinas para ir a trabajar. O sea que hay que tener en cuenta también eso. Es decir, que la gente que está de baja a veces tiene muy mala conciencia. Aquí en Europa, en España, hay de baja gente muy superyoica que llevan el hecho de estar de baja de una manera terrible. Para ellos es un fracaso, son unos impostores. ¿Cómo no van a poder hacer ellos tal cosa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con a quién le fuerza la que coja el alta y a quién no, porque lo que puedes hacer es que sí puedan trabajar, pero a base de tener que ir preparados, drogados de algo, no me refiero a fármacos únicamente, sino con el tipo de drogas que sean para poder aguantar porque no, cuando se rompen es que han caído muy abajo, han aguantado más de la cuenta. Sé que es verdad que algunos tienen que estar de baja y otros, por supuesto, que no tienen que estar de baja. Y ahí el sistema ya es más permisivo y sobre todo que hay mucha gente que tiene mucha cara y va burlando, digamos, todos los controles y están de baja más tiempo de la cuenta. Eso es así. Pero los otros no. Nosotros los obligaríamos los forzaríamos más de la cuenta a incorporarse y probablemente la solución es mucho peor de la que tienen actualmente. Son comentarios. Bueno, y ahora Sandra, cuéntanos un poco tu punto de vista, qué haces por aquí, qué nos puedes contar de tu trabajo allí en Cali. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a José María nuevamente por recibirnos acá. Mi historia profesional tiene varias confluencias con la historia de María Adelaida. Estudiamos en la misma universidad el posgrado de psiquiatría, entonces probablemente por allí haya varios puntos de entrecruzamiento. Yo trabajé en un hospital psiquiátrico monovalente 20 años, una institución pública del Estado que atendía todo el suroccidente colombiano, ¿sí? Y la población más vulnerable desde el punto de vista social y donde el sitio de referencia donde se atiende la trastorno mental más grave, digamos, en la región. Es un hospital de 270 camas de agudos, ¿sí? Y las camas se separaban por género, en salas de hombres y salas de mujeres, unas de agudos y otras de recuperación, pero con unos promedios de estancia más o menos de 15, 20 días. Y nosotros allá tenemos un fenómeno por esta falta de infraestructura social que tienen ustedes, del fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? El paciente que va agudo, se recupera, hay cierto grado de estabilización, pero que tiene 3, 4, 5 hospitalizaciones al año y no muchos dispositivos con que contar por fuera del hospital. Yo allí estuve en salas de agudos durante varios años, tanto de hombres como de mujeres, y luego estuve la mayor parte de mi vida profesional, unos 10 a 12 años, en el servicio de urgencias. Y era un servicio que ya les dirá algo de eso de mi estructura en el que me gustaba estar. Me sentía que era un lugar en el que mi función podía ser útil, tenía cierta utilidad y por el otro lado que aprendía de la condición humana de una manera impresionante, ¿sí? Y después
por último en el hospital estuve en el cargo de subgerente científico de hospital unos años antes de retirarme, que viene haciendo como la función del jefe de servicio aquí, tal vez. Entonces era un cargo que tenía un perfil administrativo, pero a mí realmente me interesa más la clínica que la gestión hospitalaria y preferí pues quedarme solo con la actividad clínica. Todo este proceso en el hospital estuvo acompañado como por dos dimensiones. Una, la del psicoanálisis, tanto por mi experiencia de análisis personal como por la supervisión de casos que yo veía en el hospital. Entonces hay una cosa ahí que a mí me parece interesante, es que a mí me parece muy importante la práctica hospitalaria en lo público y la posibilidad de exponerse a cosas que no va a ver uno en otro espacio clínico bajo ninguna circunstancia. Pero también yo le decía a María Adelaida que uno se puede quedar 20 años eh, eh, atendiendo psicóticos cotidianamente y nunca haber escuchado uno, ¿sí? Entonces yo creo que lo que me permitió a mí estar atendiendo psicóticos, pero a la vez escucharlos, fue la experiencia acompañada por el psicoanálisis, ¿sí? Tanto en lo personal como en la supervisión. Y eso ha sido longitudinal a toda mi carrera profesional, la presencia del psicoanálisis. Y lo otro, a lo que llegué también por la vía del psicoanálisis, inicialmente por los primeros trabajos de Lacan relacionados con las ciencias sociales. Hice una maestría en sociología y a partir de allí me interesé también un poco como en entender todos estos determinantes sociales, lo que estamos hablando, cómo este contexto social influye en lo que a ese sujeto le pasa y también las posibilidades y las oportunidades que va a tener para organizarse y para salir adelante. Entonces, hice esta maestría de sociología y he trabajado con un grupo de investigación de la universidad, un centro de estudios sociales y económicos en el campo de la salud mental, ¿no? Bueno, y por esa vía llegué a unos estudios sobre el desplazamiento forzado en Colombia, y como el enfoque que la psiquiatría le ofrece a esa población, que es un enfoque muy biológico, muy la de clasificación, muy lo de patologizar o atender a esa población como en función de su patología, lo que invisibiliza el problema social que hay de fondo, ¿sí? Hay otro enfoque en Colombia que es el enfoque psicosocial, que es el que plantea la ley, y yo empecé a hacerme la pregunta a partir de esos trabajos de investigación de qué lugar podía tener el psicoanálisis allí o qué podía aportar el psicoanálisis a la atención a personas afectadas por el desplazamiento forzado, que en Colombia son 9 millones de personas, o sea, es casi una nación completa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede aportar el psicoanálisis ahí? Pero también qué puede aprender el psicoanálisis de la atención de sujetos en el contexto de la guerra, ¿sí? Muy inspirado también pues en lo que Freud aprendió en torno a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, lo que es el efecto que eso tuvo en alguna de la formulación de su teoría, entonces, esta dimensión de la pulsión de muerte. Entonces, bueno, ¿qué nos puede enseñar la guerra sobre la condición humana que pueda ser útil también para la clínica, ¿no? Y en eso estoy actualmente. Actualmente yo soy candidata a doctorado en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Estoy con esa investigación y con la consulta particular. Y hay una actividad en la que sigo participando en lo público, que es a través del acompañamiento de residentes de psiquiatría. Ellos están conmigo en un seminario de técnicas de entrevista que tienen en primer año. Entonces yo los acompaño a ellos a entrevistar pacientes en este hospital público, eh, que el jefe del servicio ha considerado que pueden beneficiarse de algún tipo de entrevista orientada desde lo psicoanalítico. Entonces allí participamos en estas entrevistas, que no son presentación de enfermos, sino entrevistas solo los residentes y yo con esa persona que se puede beneficiar en algo del dispositivo. Y también reviso con ellos el seminario de psicoterapia, que es un seminario de psicoterapia de orientación psicoanalítica o psicodinámica, ¿sí?
y superviso casos con ellos que atienden en los hospitales públicos en Cali. Eso es en lo que estoy actualmente. Ujú. Bueno, muchas gracias a María y a Sandra. La verdad es que cuando viene gente de... Sandra va a estar con nosotros 3 meses, María únicamente un mes, después va una temporada con Chus Gómez a Ourense y aquí a Zamora con Manolo Franco para conocer más de cerca toda la cuestión, digamos, de la organización de los servicios, la atención comunitaria a pie de obra, etcétera. Siempre que viene gente de fuera aprovechamos también para darles la palabra. Cuando estuvo Vicente Zarco, que está montando toda una red amplísima para atender a unas 300.000 personas en México, que no hay sanidad pública. Y ellos lo montan a través de determinados dineros que le vienen de la universidad, de la UNAM en este caso. Y bueno, siempre nos enriquecemos con vuestras aportaciones y os agradecemos mucho vuestra intervención, por supuesto, y conocer otras realidades que al fin y al cabo pueden ser realidades de contextos distintas, pero en el fondo todos, la palabra que más habéis usado tanto María como tú, es la palabra clínica y la atención y los pacientes y tal. Es decir, estamos todos en lo mismo y yo creo que esto es lo que nos hace unirnos, tener una perspectiva, sumar nuestro trabajo, porque no estamos hablando de cosas distintas, sino de clínica, pacientes, psicoanálisis también sale muy a menudo, pero al fin y al cabo es el trabajo diario por echar una mano a la gente, aquí y allí, en unas condiciones o en otras. Así que, bueno, muchas gracias. A ver si el próximo día alguien de los asistentes habituales prepara un caso para supervisión y, aparte de la clase teórica, volvemos a nuestro marco habitual de las supervisiones a final de la mañana. ¿Vale? Gracias. Sí. Abrazos.